De vuelta aquí con este poderoso mensaje del Señor. Todo lo que el Espíritu inspira es sobrenatural. Depende con los ojos del Espíritu con que lo miremos y con el oído espiritual con que lo escuchemos. Pero cuando podemos discernir y olfatear el aroma de Dios, dice la Escritura que saborearemos como miel la palabra de Dios. Entonces podremos tocar lo espiritual porque se materializa como una verdad. Ahí te simplifiqué los 5 sentidos trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo recalcó siempre. Y inclusive Pedro decía, miren, hay cosas que Pablo enseña que yo no logro entender muy bien, pero una cosa sí sé, que eso es de Dios. Y aquí en Hebreos capítulo 5, él da una enseñanza práctica, sencilla, simple, sobre la utilización de los sentidos para Dios como estaban en un principio, antes de que el pecado tomara forma en el corazón del hombre. Porque cuando se estaba en la dispensación de la inocencia, que no había pecado, los sentidos puestos en Adán y en Eva, que en ese momento eran varón y varona, eran sola y exclusivamente para mirar la gloria de Dios en lo creado, en el Creador. Pero una vez que ella le fue entregando sus sentidos a Satanás, el oído, el ojo, el sabor, el olfato, el tacto, se corrompieron los sentidos y el pecado entró en el hombre. Toda la Biblia y lo que Jesús hizo en la cruz es tratar de que el hombre coja sus sentidos y los enfile hacia Dios. Porque pudiendo escuchar y ver a Dios, podrá olfatear el aroma de Dios, saborear las cosas de Dios y verlas hechas realidad porque las puede tocar. Porque eso fue lo que Jesús enseñó. Él trajo lo que él oía y veía en el cielo a verlo físicamente en la tierra. Entonces, el apóstol Pablo, como terminamos allá en Gálatas, hablando de cómo nos vamos a estancar en las cosas elementales, inútiles, que no sirven para nada y nos han enseñado a través de toda nuestra vida que no han dado resultados. Entonces comienza a enfilar, a enfocar el problema de frente. Y dice que aunque lo que va a decir es difícil de tratar, porque es difícil cuando simplemente te han hablado de fe, pero no te dicen que la fe, cuando incluye el oído e incluye la vista de poder ver lo que no se ve, comienza a incluirte todos sus sentidos para funcionar en el mundo espiritual. Entonces Pablo da una perspectiva en donde lo creado por Dios desde un principio, que está en el ser humano, se tiene que utilizar para trabajar a favor de lo espiritual. Entonces, por eso él decía que se hacía difícil entender, pero que los que no lo entendían se iban a dar cuenta que eran niños porque no los ejercitaban, pero que los maduros era porque estaban acostumbrados a ejercitar los sentidos para el campo espiritual. Profeta, ¿y dónde está eso? Gracias por preguntármelo. Hebreos capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. O sea, me es difícil explicarles porque ustedes no quieren escuchar la realidad del Evangelio. Es lo que Pablo está mencionando aquí. Pues aunque ya debieras ser maestros por tanta doctrina que has recibido, por tanta información, por tanto conocimiento, es lo que yo siempre te enuncio. Nos hemos llenado de una cantidad de conocimiento, montañas de conocimiento.
yendo a cantidad de programas que crea la iglesia, los mensajes de la iglesia, la televisión 24 horas cristiana, internet permanentemente cristiano, pero cuando llega la hora de operar ese conocimiento, no somos capaces de mover ni una semillita de problema. La semillita de problema sepulta toda nuestra montaña de fe. ¿El por qué? Mira por esto. Pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Que es lo que te enunciaba en el capítulo anterior. Se nos convierten los predicadores en dioses. Nosotros dependiendo de ellos para avanzar. A pesar de que conocemos cómo avanzar personalmente. Muchas veces porque nosotros, la mayoría de las veces, no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces es más fácil que otro que está buscando la presencia del Señor nos esté alentando constantemente. Pero no vas a crecer así. Y dice, pues aunque ya debieras ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo, ahora él va a encasillar las cosas, porque todo el que toma solo leche, o sea, el que está en los principios elementales, el que depende permanente y constantemente que lo animen, el que no va a la congregación para agradecer y bendecir el santo nombre del Señor, sino que va a chupar, a chupar, a chupar, a chupar. Todavía no da. Entonces, aquí es un niño. Hay que estarlo amamantando a toda hora. Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. ¿A qué no está acostumbrado? A la palabra de justicia. ¿De qué palabra está hablando el apóstol Pablo? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Donde Jesucristo se ha hecho para nosotros sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, entendimiento de Dios, justificación de Dios, santificación y redención de Dios. Cuando tú no puedes entender que la justificación a tus problemas todos los días ya fue hecha, y tú no puedes vivir en esa dimensión de Dios, tú siempre vas a ser un niño dependiendo de que otros te animen. Jamás vas a tener pasión por la gloria y la unción de la vida de Dios, porque te acostumbras a depender de tutores. Eres niño y eres esclavo. ¿Qué pasa con eso? Pues bueno, que tú eres una carnada grande para que el enemigo de tu alma, el diablo, te azote todos los días, continuamente. Dice, porque es niño, pero el alimento sólido, o sea, aquel que se mueve en otra dimensión, ya no tomando leche, sino tomando lo grueso de Dios, viviendo, deleitándose en las cosas del Señor, el que puede ver y oír para comer lo que Dios da, tomar, coger y vivir. Mira lo que dice. Pero el alimento sólido está para los adultos, los cuales por la práctica, oye bien, práctica, ¿sí? Que todos los días se adiestran y van cogiendo más habilidad, destreza, para moverse en ese campo espiritual. Aunque están viviendo aquí en la tierra, ellos van permanente y constantemente allá a los lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios, en donde estamos sentados conjuntamente con Cristo, y va y mira lo que el Padre está hablando, y de lo cual Jesús le dice, sí, tiene derecho porque yo lo gané para él. Y sonriente, con una gran alegría, puede ver lo que el Padre preparó
y ahora lo oyó y ahora lo vio, entonces viene aquí a la tierra y en ese camino de cielo-tierra está saboreando lo que va a disfrutar, porque el aroma de Dios lo envuelve. Entonces ese viene aquí y materializa lo que vio allá. Esa es una fe que recibe. Esa no es una fe que pide, es una fe que recibe. En él se cumple Hebreos 11:6. Mira lo que dice: los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Sabe de qué está hablando el apóstol Pablo? De todo lo que hemos estado hablando en esta serie. Tus sentidos van a estar trabajando para el Señor cuando tú sepas desechar lo malo. Cuando tú empieces a llamarle a lo malo bueno, va a pasar como en esta nación, en Estados Unidos y en el mundo entero. Comenzaron a quitar todos los principios de Dios de todos los lugares y ahora están en el cataclismo en que están. Porque sacaron a Dios a patadas de todos los lugares. Lo echaron, le dijeron: no queremos que estés en nuestra manera de vivir. Ah, pero ahora que lo necesitan, que necesitan ver cómo salir de todo el barollo en que están metidos, ahora sí van a las iglesias a clamarle. Ahora sí los grandes presidentes del mundo entero están mirando a su Dios, a ver cómo les ayuda, cómo les da una idea de oro para salir de la problemática en que están. No van a salir si no se vuelven adultos en el Señor. Seguirán siendo atrapados por su vana manera de vivir. Porque aquí habla de que hay que tener ejercitados los sentidos para desechar el mal y tomar el bien. Quiere decir que les va a tomar tiempo adquirir práctica para poder alcanzar el bien de Dios. Porque Dios no es que ellos ahora se arrepienten y mañana les manda la bendición. Dios se mueve su fidelidad por la actitud de un corazón en busca, en puntera hacia Dios. Cuando tu mayor tesoro es Dios, cuando el mayor valor de tu vida es su presencia, el oír su voz, el escuchar sus planes, el mirar sus proyectos, el deleitarte en ellos, en el morir tú para que Él crezca en ti, menguar tú para que Él se desarrolle, entonces es cuando tus sentidos se ejercitan, tus emociones y tus sentimientos se balancean. Ya tú no estás viviendo por lo que pasa afuera, ahora tú vives solamente mirándolo a Él, porque si Él es el que tira las cuerdas de tu vida y el que llena la copa de tu vida para anunciarte que el fin es bueno, entonces si no lo puedes ver de esa manera, no lo podrás disfrutar. Se necesita que tengas la capacidad para escuchar la voz de Dios y poder ver lo que Dios hace. Profeta, todo eso me suena muy bonito, pero ¿en dónde está eso que Jesús lo haya hecho? Vamos para allá. Sí, yo quiero ver que el Señor Jesús lo hizo. Sin ningún problema. Hay más de uno, pero vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 3. Mira esto. Mira la diferencia entre tener mucha doctrina y mucho conocimiento, ampliando nuestra sabiduría, pero sin el entendimiento para aplicarlo. Nicodemo va de noche a buscar al Señor. Y él reconoce que Dios tiene que estar con él, porque lo que dice y lo que hace, solamente alguien que venga en la representación de Dios lo puede hacer. Y se inicia el siguiente diálogo. Juan, Evangelio, capítulo 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
ahí es como rabino, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Eso es lo que el mundo está esperando ver. Que la gente diga, mira, en ese cristiano, que se llama cristiano porque la palabra cristiano quiere decir que es un seguidor de Cristo y que hace lo mismo de Cristo y habla como Cristo, se hacen las cosas que Dios quiere. Que la gente comience a decir de nosotros, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Entonces Jesús le dijo, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, quiere decir que yo tengo ahora una vida y esa vida tiene que morir para que otra vida nazca dentro de mí, que es lo que hemos venido hablando. Dejar al hombre enseñado a vivir por tantos años, que ha creado las respuestas automáticas y rápidas para las circunstancias que se presentan en el desarrollo de su vida, por la experiencia de los acontecimientos y las decisiones que él tomó, favorables o desfavorables, él ha almacenado en su memoria cómo responder y cómo actuar según lo que él logró. Pero muchas de esas respuestas fueron logros mediocres o malas experiencias, y crearon en esa persona murallas, fortalezas que no lo dejan avanzar. Y entonces recibe el evangelio, pero las fortalezas no dejan entrar la vida de Dios. Entonces él le dice, mira, es necesario nacer de nuevo. Él no le dice, es necesario que quite las fortalezas que te impiden la comunicación con Dios. Le dice, no. Eso déjalas ahí quietecitas, porque si tú naces de nuevo, la nueva persona que va a nacer dentro de ti, tan pronto nazca, rompe todo eso. No trates tú de romperlo porque no vas a poder. Y él le dice, ¿cómo puede pasar eso? Porque él le dice, Nicodemo le dijo, Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús le comienza a hablar que para nacer de nuevo, tú tienes que poder ver el reino de Dios. Quiere decir que si tú no ves el reino de Dios, tú no puedes decir que has nacido. Eso está duro, profeta. Sí, yo sé. Quiere decir que yo llevo muchos años en la iglesia, pero como yo no puedo ver ese reino del que usted me va a empezar a hablar, quiere decir que yo no he nacido de nuevo. Quiero decirte que hay mucha gente en la iglesia que están listos para ser salvados por el Señor cuando muera, pero nunca conoció en el reino de Dios, porque para conocer el reino de Dios en la tierra y en el cielo hay que nacer de nuevo. Vivieron una vida arrastrada, llena de problemas y aflicciones, hablando de un Dios que hacía muchas cosas, pero ellos nunca pudieron hacer nada. Se trata de que cuando tú nazcas a esa nueva personalidad en Dios, empezarás a verlo. Y todo empieza por el oír, porque tienes que oír de Él para poder saber que existe, y entonces cuando tú aprendas a oír, después podrás ver. Y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dijo, mira, hay una sola fórmula para nacer de nuevo. Es nacer del agua, y ahí la palabra que se emplea es una alegoría de lo que significa la palabra rema, que es la palabra de vida que Dios expresa, y el Espíritu. Quiere decir que la rema de Dios, la palabra que tiene la vida escondida en ella, una vez que llega a mi corazón, y el Espíritu es el que me la ministra, el que me la siembra, el que me la encarna, hasta que eso no suceda,
yo no nazco de nuevo. ¿Te acuerdas que te mencioné el oído antes? Porque ¿cómo tú vas a saber palabras si primero no la escuchas? Para tú poder adquirir palabra en tu corazón, tú tienes que escucharla. Aquí Jesús no nombra el oído, pero está incluido. Porque ¿cómo tú vas a escuchar palabra? Porque dice nacer de la palabra y del Espíritu, si primero no la escuchas. Así la leas, tienes que primero escucharla. Reflexionar en ella, pensar en ella. Y eso lo hace el Espíritu y tú le das permiso y entonces nacerás. Y aunque tú nazcas, necesitas hasta que te mueras estar cada vez renovándote en la manera de pensar. Quiere decir que lo que nace a hoy se va expandiendo hasta ser de niño a un hombre maduro. Eso fue lo que Jesús le trató de explicar a Nicodemo. Pero como era un rabino maestro en la palabra, él se la soltó de diferentes maneras para que la entendiera. Y una de las cosas que él le dijo es que si alguien que es nacido del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu y el de la carne en las cosas de la carne. Y le dijo, el que es nacido del Espíritu es como el viento. O sea, una persona que nace de la palabra y del Espíritu, su comportamiento es como el del viento. Y cuando él le hace esta explicación, esta alegoría otra vez, le está diciendo, tú sabes que el viento se mueve por todos los lados, norte, sur, oriente, este, tú no sabes por dónde viene, lo que sí sabes es que está porque te sopla, lo sientes. Así tiene que ser el nacido de nuevo. Mira cómo dice. Versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, el viento no sabe el destino que va a coger. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu se tiene que mover. Todo el que es nacido del Espíritu de Dios, que utiliza la palabra de verdad, va a ser como el viento. O sea que su destino ya no tiene mundo dentro de él. Ahora el mundo de él es el mundo de Dios. Y como Dios se lo va dando día a día, él no sabe para dónde va. Lo único que sabe es que su vida está escondida con Dios, como decía David en el Salmo 16, que su copa va a ser llena por el Señor y que las cuerdas que Dios tire para cada día son buenas y seguras. Entonces le dice algo más, porque Nicodemo comienza a responderle que cómo es posible que él siendo viejo vaya a entrar de vuelta en el vientre de su madre. Jesús le dice, oye, tú eres rabino, eres un maestro, ¿no entiendes esto? Y entonces le suelta otra, que esta es poderosa. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos. ¿Cómo tú puedes saber algo? Porque lo conociste. ¿Cómo tú puedes conocer algo? Porque lo escuchaste. ¿Por qué lo que tú escuchaste te dio entendimiento en saber lo que te están dando a conocer? Porque lo pensaste, lo reflexionaste, lo meditaste, viste el provecho que le podías sacar, el beneficio, o si era que no servía, lo desechaste. Y entonces dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. ¡Wow! Él ahora no solamente está hablando de que él habla lo que él escucha, sino que da testimonio. ¿Usted cómo testifica de algo? Cuando hay un suceso. Si allí una persona mata a otra persona y usted lo ve, ¿cómo usted va a testificar de los hechos? Porque usted estuvo presenciando lo que pasó. Uno testifica lo que ha pasado. Usted no puede testificar algo que no ha visto.
Jesús le está hablando de el ver y el oír. Dos cosas diferentes, pero que en la fe tienen que moverse uniformemente. Quiere decir que Él da testimonio de lo que Él vio que el Padre hizo, por lo tanto, Él lo hace. Mira cómo dice. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Esto es poderosísimo. Mira cómo lo expresa un poquito más adelante. Juan 5, 19. Por eso Jesús respondió y les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Ay, mi Señor, era poderosísimo para en dos rengloncitos explicar algo poderosamente grande. Dice, mira, tú ves lo que yo te testifico, lo que yo te hablo, lo que yo te digo, lo que yo hago. Bueno, todo eso es porque yo he visto al Padre haciéndolo. Y entonces yo vengo y hago aquí en la tierra lo que yo vi a Él hacer. Entonces vamos sacando la siguiente conclusión. Si la promesa es el mapa, es el plano que me enseña lo que yo tengo derecho, y la herencia es alcanzar lo que el plano me está mostrando, la construcción de lo que el plano me enseña, es materializar aquí en la tierra lo que yo necesito tanto espiritual como físicamente, de lo que está en el cielo para mí, porque recuerda que el día que tú estás viviendo hoy, ya que el Señor estuvo primero en este día antes de que tú estuvieras. La bendición se va a convertir en realidad cuando tú puedas escuchar la voz de Dios, ver lo que Dios hizo en este día para que tú lo puedas tomar. Por eso hablábamos del dominio propio. Una persona que tenga vida espiritual y no tenga dominio propio no podrá jamás desechar lo malo y aceptar lo bueno. Y en algunas oportunidades tienes que desechar lo que no es entre lo importante y lo más importante, desechar lo importante para hacer lo más importante. Porque no es posiblemente lo que te agrade o lo que te gusta, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Y haciendo la voluntad de lo que Dios quiere que tú hagas, te aseguro que te va a cubrir lo importante, porque lo más importante siempre va a contener tu necesidad. O sea, que yo naceré de nuevo en el momento en que yo regrese a Génesis capítulo 3 en mi vida secular hoy. Cuando mi oído, mi ojo, mi olfato espiritual, el sabor por las cosas de Dios, el deleite, me hará poder tocar, agarrar, coger, poseer, conquistar las cosas del patrimonio que Dios colocó en Jesucristo, para que cuando Él venciera en la cruz y resucitara, esas cosas que Él ganó, yo las pudiera ver realizadas. Entonces, eso que yo creo que Él hizo, pero que hasta ahora no se daba resultado en mi vida, que se había convertido en una religión, porque una religión es toda creencia que no produce el fruto. Se va a apartar esa palabra de mí, porque ahora lo que yo creo, Él lo ganó y lo tiene para mí, es un fruto. Yo lo que tengo que hacer
es disciplinar mis sentidos, disciplinar mis pensamientos. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10. Mira, aquí vamos como el Señor nos vaya llevando. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, argumentos, cosas teóricas aprendidas, resultados mal administrados y colocados dentro de nosotros como una verdad, lo cual nos aparta de una manera correcta de pensar. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Por eso te decía en días pasados que la obediencia a la promesa atrapa lo que tú necesitas hoy. Pero estaremos de cómo sujetar estos pensamientos y los sentidos para forzarlos y disciplinarlos en el próximo clip. Así que en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.